Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel y hoy te voy a hablar sobre un tema que me parece fascinante y es lo que está ocurriendo en la economía venezolana. Hoy el Banco Central de Venezuela publicó las últimas cifras de inflación para el mes de diciembre de este año y estas cifras arrojaron que Venezuela tuvo una inflación en diciembre de este año del 7,6% y de alguna manera esto coloca a Venezuela fuera de la hiperinflación en la que ingresó en el año 2017. 3 años después de ingresar en esa etapa de hiperinflación, Venezuela comienza a ver la luz al final del túnel en esta materia y de alguna manera comienza a proyectar un 2022 con mayor estabilidad. Recordemos que las últimas cifras de inflación de los últimos meses han sido todas menores al 10%. En septiembre Venezuela tuvo una inflación del 7,1%, en octubre del 6,8%, en noviembre del 8,4% y finalmente en este diciembre de 2021 fue del 7,6%. En todo el 2021 Venezuela tuvo una inflación acumulada del 686%. Parece mucho, pero es realmente poco si la comparamos con la inflación que Venezuela tuvo en años anteriores. Más allá de eso, Venezuela está ingresando en un momento económico de mucha importancia porque de alguna manera problemas del pasado comienzan a quedar justamente en el pasado. Pensemos que Venezuela tenía un problema de doble tasa de cambio con una brecha enorme entre el dólar paralelo y el dólar oficial y esta brecha hoy prácticamente se encuentra inexistente. Ambas tasas de cambio han prácticamente confluido. Mientras que el dólar oficial en Venezuela tiene un precio de 4,62 bolívares por dólar, el dólar paralelo tiene un valor de 4,90 bolívares por dólar. Es decir, estamos hablando de dos tasas de cambio técnicamente empatadas. De manera tal que esto también genera un incentivo para que Venezuela atraiga dólares del exterior con distintos fines, ya sean fines de inversión, de compras de propiedades. El caso de las remesas, millones de venezolanos que están en el exterior, que trabajan en el exterior y envían aportes familiares a Venezuela, de alguna manera ven simplificado este proceso porque justamente al estar prácticamente empatadas ambas tasas genera esto una mayor transparencia de precios en lo que hace a las remesas. Y a su vez Venezuela vive un fenómeno que es sumamente atractivo e interesante. Venezuela ya vive hace prácticamente 2 años una dolarización de hecho. No es una dolarización formal, no es una dolarización promovida por el Estado, pero es una dolarización donde el Estado permite que ocurra. Digamos, el mismo Maduro ha dicho hace algunos meses, creería que hace 6 meses aproximadamente, ha dicho que la dolarización en Venezuela operó como una válvula de escape y textualmente dijo que gracias a Dios existe la dolarización en Venezuela. ¿Y por qué? Porque esto de alguna manera ha permitido, en primer lugar, crear cierta estabilidad de precios, cierta transparencia de precios y por otro lado que muchas situaciones que tenían que ver con desabastecimiento y con especulación y al mismo tiempo con desabastecimiento de productos que iban a parar a otros países como por ejemplo Colombia y Brasil, situación que se veía mucho en las fronteras porque esos productos de alguna manera tenían precio dolarizado fuera de Venezuela. Hoy, al tener una dolarización en la economía minorista de Venezuela, estos productos volvieron a aparecer y se venden dentro del país. Pero a su vez esta dolarización permite que muchas personas que visitan Venezuela, ya sean turistas, personas que tienen que hacer viajes por negocios, personas que realmente están evaluando algunas inversiones en Venezuela o inversionistas que compran propiedades en Venezuela en dólares, no necesariamente tienen que llevar los dólares consigo mismos, no hay que cargar más esas toneladas que se veían de billetes bolívares en las casas de cambio, sino que ahora estos visitantes de Venezuela pueden pagar sus hoteles, sus comidas, sus transportes, todos sus servicios turísticos utilizando sus tarjetas de crédito y débito. Antes de esta situación de dolarización no se podían utilizar las tarjetas de crédito y débito en Venezuela porque había dos tipos de cambio con una brecha muy grande y cuando una persona paga un servicio o producto con una tarjeta de crédito, el tipo de cambio al cual se cobraba ese producto o servicio era el oficial y como era un tipo de cambio muy bajo, creaba una cuenta en dólares a pagar en el país de origen de la tarjeta de crédito o débito muy alta. Es decir, una Coca-Cola pagada con tarjeta de crédito en Venezuela hace algunos años podía llegar a tener un costo de 100 o 150 dólares al momento de cancelar el resumen de la tarjeta. Hoy, cuando vemos que las dos tasas de cambio prácticamente están
confluidas, empatadas técnicamente en su valor en bolívares, esto permite que los turistas, los viajeros, las personas que visitan Venezuela o los venezolanos que van a visitar a sus familias puedan utilizar cómodamente sus tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior. Y a su vez los comercios o los puntos de venta en Venezuela están operando con datáfonos o postnet o puntos de venta electrónicos que son de Ecuador o de Panamá o de Estados Unidos, 3 países en donde la moneda oficial es el dólar. De manera tal que los comerciantes de alguna manera cobran sus productos o servicios con estos datáfonos o puntos de ventas que son del exterior también. Y la persona que contrata estos productos o servicios va a ver en sus resúmenes de cuenta una operación en dólares. Un tema súper importante es el de los supermercados. Hay cadenas de supermercados nuevas que están abriendo y supermercados que están abarrotados de todo tipo de productos importados en Venezuela. Todos recordamos lamentablemente las filas que veíamos hace algunos años a las afueras de los supermercados para conseguir algunos productos. Si bien esos supermercados prioritariamente o mayoritariamente eran supermercados del Estado, y en los cuales se encontraban productos subsidiados, lo cierto es que había desabastecimiento y faltantes también en supermercados de capitales privados. Hoy esa situación parece completamente superada y aproximadamente algunas estimaciones dicen que casi el 75% de las transacciones minoristas en Venezuela se realizan en dólares, lo cual de alguna manera genera estabilidad de precios, el gran problema de Venezuela y del cual hablamos. Justamente ayuda a controlar la inflación y a bajar la inflación, pero también genera una transparencia de precios porque realmente se puede tener cierta noción de cuánto valen las cosas en Venezuela, ¿no? Una de las cuestiones más importantes en materia de compra y venta de productos y servicios es tener esa transparencia de precios. No contar con un conocimiento sobre los precios genera situaciones de opacidad que de alguna manera distorsionan el mercado, distorsionan los precios. Cuando un precio tiene cierta estabilidad y es conocido, de alguna manera lo que permite es generar previsibilidad y generar también un clima de negocios, de inversiones. Vemos muchos casos de extranjeros que están viajando a Venezuela luego del parate por el COVID con el objetivo de comprar propiedades en dólares en lugares que de alguna manera pueden tener una rentabilidad importante cuando el turismo se reactive. Pero también vemos venezolanos que luego de muchos años, de mucho sacrificio de trabajo en el exterior, están volviendo a su país para comprar una propiedad o 2 propiedades, o comprarle una propiedad a la familia, o comprar una propiedad para regresar de viaje ocasionalmente. Es decir que Venezuela por distintas vías está generando un ingreso de dólares permanente al país, ya sea por inversiones. Hay cadenas nuevas de farmacias, de supermercados, ya sea por compra de propiedades de inversionistas del exterior que llevan dólares al país en algunos casos, y por remesas, que es una de las fuentes más importantes de dólares que tiene el país y que le permite a millones de venezolanos que están dentro poder recibir dólares de familiares que están fuera y volcar esos dólares a la economía, a una tasa de cambio que, como ya dije, es prácticamente la misma en el mercado paralelo o en el mercado oficial. Por eso creo que Venezuela ingresó hace prácticamente 1 o 2 años en lo que conocemos como un bull market total o un mercado en ascenso permanente, porque realmente el clima que se está gestando alrededor de Venezuela es bastante interesante. De hecho, vemos que en Caracas reportan permanente aperturas de nuevos restaurantes. Obviamente todos estos restaurantes son con precios dolarizados. Los precios no son económicos si los comparamos internacionalmente, son precios altos en dólares en muchas ocasiones, pero de alguna manera todo esto va generando un movimiento y va generando un clima que es interesante que se dé en un país que tuvo hiperinflación durante muchos años y que estuvo devastado económicamente. Un tema interesante también y que hay que tener en cuenta es la cuestión social, por supuesto. Venezuela tiene prácticamente el 90% de la población bajo la línea de pobreza, y al mismo tiempo el Estado y todos los salarios que el Estado paga son en bolívares. De manera tal que existe ahora no una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sino una brecha social entre aquellas personas que pueden vender sus productos o servicios en dólares y aquellas personas que cobran un salario en bolívares, que una vez transformado a dólares es un salario sumamente bajo.
que tiene poco poder adquisitivo. De manera tal que el desafío justamente es ver cómo recomponer paulatinamente el salario público en Venezuela y todos los ingresos que deriven de lo público, y al mismo tiempo cómo ir confluyendo en esa brecha que existe hoy en lo social y de alguna manera que eso permita ir disminuyendo paulatinamente la pobreza en Venezuela. De todas maneras, todas aquellas personas que tienen la potencialidad y la capacidad de vender un servicio, de construir un producto para venderlo, de revender un producto, de dedicarse al comercio, todos aquellos que tienen algún producto o servicio por vender tienen la posibilidad de ofrecerlo en dólares y de percibir el pago de ese producto en dólares. Eso de alguna manera alienta y permite que esa economía que estuvo tan deprimida para todos los sectores sociales, al menos en una forma muy parcial, muy incipiente, comience a recuperarse. Que esta recuperación la estamos viendo justamente por para aquellas personas que tienen esa posibilidad de vender productos o servicios en dólares, pero sería esperable que de alguna manera millones de venezolanos que tienen ingresos en bolívares por parte del Estado puedan ir confluyendo también a esta recuperación que se está viendo. En cualquier caso, la noticia o las noticias son dos. Primero, la baja de inflación en Venezuela para el 2021. Por primera vez, Venezuela tuvo una inflación mensual durante 12 meses consecutivos menor al 50%. La última vez que Venezuela tuvo una inflación mayor al 50% fue en diciembre del 2020, es decir que el 2021 fue un año excepcional para Venezuela en lo que respecta a la inflación. Termina con una inflación menor al 700% y con la perspectiva hacia el 2022 de continuar con esta baja. Recordemos que esta cuestión de la inflación tiene que ver con la estabilidad de precios, pero también con la estabilidad del bolívar. El Banco Central de Venezuela interviene en forma permanente ofertando dólares en efectivo al mercado para justamente mantener la cotización lo más baja posible y lo más cercana al dólar paralelo que vemos en Venezuela. Si sos venezolano y alguna de las cosas que he dicho aquí te parece que no se ajustan a la realidad, puedes comentármelo. Desde luego que son bienvenidos todos los comentarios. Este video lo hago con un énfasis positivo en Venezuela. Yo creo que es un país que primero está, como dije, incipientemente mejorando macroeconómicamente, aunque eso es lo último que se ve, pero en la microeconomía el hecho de tener una dolarización que prácticamente abarca el 70% de las transacciones creo que ha ayudado mucho a controlar la inflación y ha permitido salir de ese fantasma del desabastecimiento. De todas maneras, esto es incipiente, pero creo que a Venezuela le esperan 5 a 10 años de crecimiento sostenido y Venezuela puede volver a ser lo que fue. Esa es la expectativa que en lo personal tengo. Tengo mucha fe en Venezuela, en lo que Venezuela tiene para ofrecer, y creo que tenemos que ver también desde América Latina que Venezuela es un país que ha sido muy grande durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo, simplemente está en pausa, pero me parece que estos números que uno empieza a ver cuando sigue las noticias macroeconómicas o financieras de Venezuela son un aliciente y también una esperanza para poder volver a una Venezuela en la que tengamos millones de turistas que ingresen al país, que dejen divisas extranjeras en el país. Venezuela tiene toda la potencialidad en turismo para generar miles de millones de dólares, y creo que de alguna manera cuando esta percepción de que Venezuela es un país al que no se puede ir comience a cambiar, y comienza a cambiar desde América Latina, nos va a permitir poder conectarnos más, poder generar más nexos y también ver cómo sitios web que están en todo el mundo y que operan servicios turísticos y que no operaban en Venezuela, comienzan a operar en Venezuela. Los invito a ingresar, por ejemplo, a Airbnb y poder poner Caracas en el buscador, y van a ver la cantidad de apartamentos de primer nivel que se están ofertando al mercado turístico, pero no solo en Caracas. Si entran a booking.com y buscan hoteles de distintas partes del país o de lugares turísticos como Lechería o Puerto La Cruz, también pueden ver la oferta que hay de hoteles, todos dolarizados, con tarifas para todos los gustos, pero es posible quedarse en un hotel en Venezuela, en un lugar turístico con piscina, por $25 la noche o $35 la noche para 2 personas, en lugares específicos como los que acabo de mencionar. Y eso de alguna manera creo que va a ayudar y va a contribuir muchísimo a la economía venezolana y a que sean más dólares los que sigan circulando dentro de Venezuela. Porque muchas transacciones que también tienen que ver con propiedades, si bien se fijan y se pactan en dólares,
la ejecución del pago no se realiza dentro del país. Es decir, comprador y vendedor acuerdan el pago en dólares fuera del país y la propiedad se traslada o se ejecuta la venta dentro del país. Es decir, que esos dólares no necesariamente van al país. Pero sí es cierto que están habiendo cada vez más ventas en el país cuyos pagos se ejecutan dentro del país. Y de alguna manera todo esto circula y ayuda a que Venezuela hoy esté un poco mejor y creo yo, desde el punto de vista económico, comienza a ver la luz al final del túnel. Es algo que por ahí no es tan perceptible a primera instancia, pero financieramente es lo que se conoce como bull market o mercado en ascenso, y obviamente un mercado en ascenso comienza cuando se toca piso. Venezuela tocó piso hace mucho tiempo y hoy podemos ver que ya está saliendo de la hiperinflación, que tiene mayor estabilidad de precios y que tiene una estabilidad cambiaria. No es poco y me parece que es un punto de inicio muy, pero muy promisorio para Venezuela, y espero que Venezuela de aquí al 2025 sea un país sumamente próspero, que llame inversiones y que esté abierto para todo el mundo nuevamente, y que principalmente seamos los latinoamericanos los que volvamos a poner a Venezuela en el mapa y nos permitamos ir, conocer y salir también de muchos mitos creados que a veces nos alejan de lugares que son excepcionales. Y creo que cuanto más vayamos a Venezuela, más vamos a ayudar a los venezolanos. Así que ese es mi mensaje, esa es me parece la buena noticia que quería compartir hoy, principalmente con la inflación, aunque me fui con otros comentarios, pero bueno, déjame tus comentarios acá. Como dije, si sos venezolano, podés decirme si en algo me he equivocado. Este video no tiene ninguna intencionalidad política, es simplemente económica, de visión económica, y creo que si a Venezuela le va bien, también nos va bien a América Latina en general. Así que simplemente eso. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal, a hacer clic en la campanita que está ahí abajo para que te lleguen las notificaciones para nuevos videos. Y bueno, simplemente espero tus comentarios. Un gran abrazo y feliz año 2022 para todos.